Hola hermanos, bienvenidos a mi canal Bernabé Hijo de Consolación. En este día quiero hacer un video cortito sobre... Nos vamos a centrar en el libro de Marcos, Marcos 1.1, que muchos por ahí estudiosos de la Biblia no le dan mucha importancia con respecto a Marcos 1.1 y lo pasan de largo. Algunos creen que es un título que dice Marcos 1.1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Algunos creen que el evangelista acá es como un principio, un título que pone para comenzar su narración en el Evangelio. Pero analizándolo bien va mucho más allá y nos quiere dejar un mensaje muy profundo y nos quiere revelar una verdad también. Una verdad que quizás los testigos de Jehová van a estar van a estar en desacuerdo y además se van a llevar una sorpresa. Se van a llevar, y más que en desacuerdo, yo diría una incongruencia a sus doctrinas, porque los testigos de Jehová anuncian el reino de Dios, anuncian el reino de Dios sobre la tierra, anuncian a Jehová, al reino de Jehová, al reino de Dios. Los testigos de Jehová dicen que anuncian el reino de Dios, que Jesús anuncia el reino de Dios, el reino de su Padre, el evangelio del reino de Dios. Pero el evangelista acá nos quiere dar a entender que sin Jesucristo no hay evangelio. Sin Jesucristo no hay evangelio. Porque dice principio del evangelio de Jesucristo. Acá tenemos que referirnos a que la palabra evangelio significa buenas noticias de parte de Dios. La palabra evangelio significa buenas noticias. Vamos a leerlo al pasaje que dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora lo vamos a leer este pasaje en Reina Valera, en la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción de los Testigos de Jehová. Y vaya sorpresa que se van a llevar, porque ellos dicen que Jesús envió a su Hijo, dicen que Dios envió a su Hijo para anunciar el Evangelio del reino de Dios. Pero Jesús vino anunciando el reino de Dios, porque Él era Dios también encarnado, y Él es la segunda persona de la Trinidad. Por eso lo vamos a ver con su misma Biblia, vamos a demostrar que sin Evangelio, que sin Jesucristo no hay evangelio. Por eso el evangelista acá dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios también es una palabra, es algo muy importante que dice acá el evangelista Juan Marcos, que dice Hijo de Dios. Pero vamos a ir a la Biblia de los Testigos de Jehová, que dice en Marcos 1.1. En Marcos 1.1 dice, vamos a situar acá, el principio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo, dice acá en la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Como les repetí, hermanos, los Testigos de Jehová dicen que Jesús vino a anunciar el reino de Dios, de Jehová. Ellos eso es lo que predican, que Jesús vino en rescate por nosotros, pero anunciando el reino de Dios, y eso es lo que ellos anuncian en este día, en este momento, anunciando por las casas el reino de Dios, pero no predican la persona de Jesucristo. Dicen que son imitadores de Jesucristo, que hacen las obras de Jesucristo, pero no predican el reino de Jesucristo. Y acá el evangelista, en Marcos 1.1, en la Reina Valera, dice principio del evangelio de Jesucristo. No dice del reino de Dios. Dice principio del evangelio de Jesucristo. Obviamente se está refiriendo a que es el principio del evangelio de Dios. Igual, porque dice principio del evangelio de Jesucristo, dice el evangelista. Y fíjense, y acá en la traducción de ellos dice el principio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo. O sea, que sin Jesucristo no hay evangelio. No hay evangelio. El evangelio podemos decir que empieza desde la eternidad. El evangelio empieza desde la eternidad, como con Jesucristo. El evangelio de Jesucristo empieza desde la eternidad con Jesucristo, porque si leemos Primera de Pedro 19, 1, 19 y 20, vamos a ver lo que nos dice acá
el apóstol Pedro, ¿desde dónde comienza el Evangelio? Dice, 1 Pedro 1, 19 y 20, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios. Juan 14:1 dice, creed en Dios, creed también en mí. Fíjense. Entonces ahora vamos a leer esto revelador para los testigos de Jehová en su misma Biblia, en Marcos 14, en Marcos 1, 14 y 15 dice, ahora bien, después de que Juan fue arrestado, Jesús, vamos a situar acá, después de que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea predicando las buenas nuevas de Dios. Fíjense, predicando las buenas nuevas de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Dios? Jesús, porque dice, ahora bien, después de que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea predicando las buenas nuevas de Dios. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Acerca de Jesucristo, como dice acá en su misma Biblia, dice el principio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Y acá el evangelista Marcos 1:14 vuelve a decir, ahora bien, después de que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea predicando las buenas nuevas de Dios, predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Fíjense lo que dice el 15. Y diciendo, el tiempo señalado se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas que es Jesucristo. O sea, acá el evangelista está diciendo que debemos predicar las buenas nuevas de Dios, que es Jesucristo. O sea, él está afirmando fielmente acá que sin Jesucristo no tenemos buenas nuevas porque Él también es Dios, porque es un principio. Más allá de que la palabra principio aquí significa base, fundamento. O sea, que Jesucristo ese es el fundamento del Evangelio. Es el principio, como podemos pasar, que esto lo voy a hacer en un segundo video, sobre los testigos de Jehová, que en Apocalipsis 3:14 dicen que Él es el principio de la creación por Dios. Y acá vendría a decir que acá también vendría a aplicar que Él es el principio del Evangelio de Jesucristo. O sea, con este mismo pasaje, después en otro video les voy a refutar Apocalipsis 3:14, que sabemos que es otro, habla de un principio que es Jesús, pero un principio que es el Evangelio de Jesucristo. Pero nos vamos a situar acá solamente que dice, vamos a volver a leerle Marcos 1:14, porque los testigos de Jehová afirman que ellos predican el reino de Dios. Pero sabemos que deben predicar el reino de Jesucristo, como lo afirma acá el evangelista Juan Marcos. Dice, ahora bien, en Marcos 1:14, después que Juan fue arrestado, Jesús entró a Galilea predicando las buenas nuevas de Dios. Dice, el tiempo señalado se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, tengan fe en las buenas nuevas. ¿Quién es el que se ha acercado? Jesucristo, el reino de Dios, porque Él es Dios. ¿Y cómo podemos afirmar esto? Vamos a ir a Colosenses 1, 12 y 14, hablando de qué reino es ese que decía Juan Marcos. En Colosenses 1, 12 y 14 dice, dando gracias al Padre que los ha hecho idóneos para que participen en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró de la autoridad de la oscuridad y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Al reino del Hijo de su amor, al reino de su Hijo. Sí, al reino de su Hijo. O sea, nos ha trasladado al reino de Jesucristo. En este momento, Dios nos ha trasladado al reino de Jesucristo porque es Dios. O sea, en este sentido, los testigos de Jehová tienen que entender que sin Jesucristo no hay evangelio. No pueden predicar el evangelio del reino de Dios sin Jesucristo. Como nos dice acá el evangelista Juan Marcos, que dice, principio del evangelio de Jesucristo.
hijo de Dios. Después vamos a pasar a un segundo video lo que significa hijo de Dios. Hijo de Dios que es muy importante también, porque hijo de Dios no significa que porque sea hijo de Dios es un ser creado, sino hijo de Dios significa que es igual a Dios, y lo vamos a ver en varios pasajes, como la Biblia afirma, como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son hijos del trueno. ¿Por qué les dijo que son hijos del trueno? Porque participaban de la naturaleza del trueno, o sea que hijo de Dios significa que participa de su misma naturaleza. Vamos a hacer un video con respecto a eso después, se los prometo, donde vamos a saber qué significa el término hijo de Dios. Pero bueno, a ver, testigos de Jehová, ¿qué pueden decir con esto? Dice Juan Marco, ¿qué dice? Se los vuelvo a leer. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Epa, ¿el Evangelio de Jesucristo es lo mismo que el Evangelio del Reino de Dios? Porque acá lo dice el evangelista, el principio del Evangelio de Jesucristo. Porque si nos vamos a su misma Biblia, que está en Marcos 1:14, dice, ahora bien, después de que Jesús fue arrestado, Jesús entró a Galilea predicando las buenas nuevas de Dios, predicando las buenas nuevas de Dios. Y acá dice el evangelista, principio del evangelio de Jesucristo, principio de las buenas nuevas de Jesucristo. Aquí el apóstol nos estaba diciendo que sin Jesucristo no hay evangelio. Testigos de Jehová cambien su doctrina, tienen su doctrina refutada porque predican el reino de Dios, que está bien, pero tienen que predicar en este momento a Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Bueno, muchas gracias por su atención. Les pido que compartan este video. Y si les gustó, suscríbanse porque vamos a subir nuevas enseñanzas, y prometo que este mismo tema, esta tarde voy a ir al encuentro con un par de testigos y voy a ver qué me dicen acerca de este mismo tema. Así que prometo subir el video con los testigos de Jehová. Muchas gracias. Chau, chau.